Compartido. Nuestra siguiente invitada, Rosario Jiménez, bueno, ella es sexóloga, entre un montón de cosas que nos podría aportar, pero hoy nos vamos a centrar en esta parte. También forma parte del equipo de profes, estoy súper feliz de que estés ahí con nosotros, de que seas ponente y que estés en el proyecto. Y bueno, te vamos a dar paso a que nos hables sobre el sexo. El sexo. ¿Se puede hablar del sexo? Esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Me oyes? No. Sí, tal vez. Sí, sí Sí. te oye, pero la Ah, silencia. Ahora A basta. ver, que me has silenciado justamente. Digo, vamos a ver, ¿de qué nos vas a hablar, Rosario? Si ¿de vamos a qué? hablar de sexología, dime. Sí. No, Decime. no, no, perdona. Sí, que Sí, la sí, pregunta era retórica, ¿no? ¿De qué os voy a hablar? Porque, bueno, quizás es una... mi intervención va a ser relativamente corta, porque yo creo que todo el mundo sabemos de qué es el sexo, pero nadie nos atrevemos a hablar de ello, ¿no? Y ahí es donde empieza el asunto. Y yo no soy mucho de Mario Bros, yo era más del Tetris, ¿no? Entonces siempre se asemeja el sexo con el Tetris, ¿no? Con las posturas, la compatibilidad, ¿no? Arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿no? Un poco como el twist. No sé si yo soy de los años 80 en España y era mano izquierda, pie derecho, ¿no? Pues parece que eso es el sexo. Y se habla mucho de sexo, pero realmente luego en las parejas, o al menos en mi experiencia, ya no solamente personal, sino también como terapeuta y como coach, se habla poco de sexo. Porque, bueno, y tomando un poco, yo me he nutrido, tenía aquí algo preparado, pero me he nutrido mucho de lo que decía Gon y voy a aprovechar mucho lo que tú has dicho, ¿no? De el sexo después del sexo o el sexo antes del sexo, ¿no? ¿Qué es, si, si, si nos paramos a pensar, aunque sea un momentín, qué es el sexo para ti, ¿no? ¿Qué es la sexualidad? Eh, y mi invitación es a vernos como personas con una biografía sexuada, es decir, no de repente nos convertimos en alguien que tenía sexo, sino que a lo largo de toda nuestra vida hemos ido recibiendo no solamente impulsos desde fuera, sino también nos hemos ido conociendo, ¿no? ¿Cuál es nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que no nos gusta? ¿Qué es lo que nos han dicho que nos tiene que gustar? ¿Qué es lo que nos ha dicho que no nos tiene que gustar? Y, y todo eso ha ido conformando una relación de nosotras y de nosotros con respecto a la sexualidad, con respecto a lo que se espera de nosotras o de nosotros, ¿no? Y cómo a través de toda esa historia que vamos llevando, nos encontramos con una o varias personas, porque yo no hablo solamente de la pareja y no solamente de la pareja heterosexual, sino de personas que se encuentran, ¿no? Tienen un encuentro y todas llevamos esa biografía sexuada, ¿no? Y se juntan, una, varias, miles. ¿Cómo, cómo nos comunicamos en ese momento, ¿no? ¿Qué peso tienen? Y de nuevo también traigo esa parte sistémica de la que hablaba, ¿no? Todas esas partes que llevamos dentro de nosotras. ¿Qué peso tiene nuestra socialización? ¿Qué peso tiene todo lo que recibimos de los medios continuamente? ¿Qué peso tiene la pornografía? Yo esto lo veo, por ejemplo, mucho en sesiones, ¿no? Con parejas o individuales o con tumultos. Cómo el lenguaje visual actual está también diciéndonos qué se supone que somos, qué se supone que tenemos que hacer, ¿no? Y con ese lío, con todo ese lío, nos relacionamos con otras personas y vamos también a hablar con un terapeuta, con un coach. Y, y desgraciadamente, y digo desgraciadamente, pues es una pena porque nos estamos perdiendo, o hay muchas personas que se están perdiendo una riqueza que tienen en sí mismas, es que nos sentimos rotas, ¿no? Muchas de las personas que vienen a mí sienten que no son suficientes, que no, que no logran algo, es decir, como que todo el mundo parece que saben que hay que lograr algo, pero no saben muy bien el qué, ¿no? Y como no se habla,
porque el sexo está en todas partes, pero luego no se habla de esto, ¿no? Es como, hay una frase que es: el sexo es todo es sexo menos el sexo, que es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo nos relacionamos íntimamente con esa parte tan, tan, tan profunda que somos nosotros y nosotras cuando estamos en compañía, ¿no? ¿Cómo influye ya no solamente lo que os he comentado, ¿no? La socialización, los medios, todas esas imágenes que continuamente recibimos, sino también cómo influyen nuestros momentos vitales? No es lo mismo relacionarme en la juventud con otras personas que a mitad de, bueno, como en el prime time de la vida, ¿no? Con una carrera profesional, si tienes una carrera profesional, con hijos o hijas, si tienes hijos o hijas, con padres o familiares que tienes que cuidar, ¿no? ¿Cómo es esa relación también? Y luego, una vez que ya, por ejemplo, las mujeres pasamos a la supuesta fase en la que ya, como no somos productivas, pues ya se nos pierde, ¿no? Se nos pierde el mapa, ya no, no es como una especie de tierra lejana, ¿no? Es como cuando yo también en los años 80, ¿no? El muro o el telón de acero estaba todo de colores por un lado y luego por otro lado era todo gris, ¿no? Pues parece que también en esa época es todo desconocido, ¿no? O que ya ni siquiera existimos, ¿no? Y luego también se habla mucho del sexo en cuanto a parte orgánica, eh, pero es realmente solamente una parte orgánica, ¿no? Y como el justificar o el asimilar que nuestras relaciones y nuestra intimidad solamente tiene que ver con una parte orgánica, que es muy importante, pero no es la única, eso también influye en que, bueno, pues tengamos vergüenza, tengamos la sensación de que tendría que funcionar de una manera, pero me funciona de otra, y como de nuevo, como tenemos una idea bastante clara de cómo tiene que ser, pero realmente luego no sabemos cómo funciona, nos da, bueno, nos da reparos lo que decía Gonzalo, ¿no? No es que nos dé reparos, es que ni siquiera nos planteamos la posibilidad de hablar, ¿no? Y lo que comentabas tú antes, Emma, ¿no? ¿Por qué no se abren esas conversaciones? ¿No? Lo que comentabas también, ¿no? Ese desatino controlado. Quizás en el sexo podríamos incluso jugar a descontrolarnos. ¿Qué pasaría si nos descontrolamos? ¿No? ¿Qué parte de nosotras se va a activar para traernos a la tierra y decir, quieta parada, ¿no? Y también muy interesante me parece el cómo nos hablamos cuando hacemos movimientos que pueden estar relacionados con lo que nos han dicho que no se puede hacer, o eso es solamente de un grupo determinado de mujeres, ¿no? Póngale usted el nombre que quiera, o eso solamente para aquellas que, etcétera, etcétera, ¿no? Como cuando nuestro cuerpo se mueve de esa manera, con ejercicios, de repente conectamos con esa idea de, ¡ah! No se puede, esto está prohibido, ¿no? Y como todo eso va sumando a toda esa carga, a toda esa biografía sexuada, ¿no? Que nos está, de alguna manera, en muchos casos, impidiendo relacionarnos de manera ferozmente íntima con nuestra propia persona y con la persona o personas que tenemos o que hemos elegido en ese momento. Y luego hay otro elemento que me parece muy interesante y os quería leer también, que esto lo traigo así porque me gusta leer este fragmento, pero que creo que también es interesante y es, y quizás también volviendo a la invitación que nos ha dado Gonzalo, ¿no? Es qué poco tiempo nos damos para la seducción en este caso, ¿no? Qué poco tiempo nos damos para conocernos, qué poco tiempo nos damos para conocer al otro, ¿no? Quizás un poco por el hecho de que tiene que funcionar, porque si no funciona entonces no hay compatibilidad, y si no hay compatibilidad me estoy mostrando, y si me muestro soy vulnerable, y si soy vulnerable me pueden dañar, ¿no? Entonces, ¡buah! De repente nos cerramos, porque mejor que sea rápido, ¿no? Que sea todo rápido, la seducción lo más rápido posible para que haya una claridad y a partir de esa claridad ya me abro.
cuando en realidad, ¿cuándo tenemos claridad nosotras en nuestra vida? Es decir, por qué exigimos a esa vulnerabilidad o a ese momento de intimidad tan frágil una claridad que en el resto de los ámbitos de la vida no tenemos? Y es quizás por ese temor a que nos vean, ¿no? Ese temor a que realmente nos conozcan, en, ya conocernos nosotras, ¿no? Ya saltarnos todas esas esos límites que supuestamente nos han marcado, que si haces este movimiento, si dices esto, ¿no? Entonces, bueno, os voy a leer el pequeño fragmento, no sé si me vais a ver, pero espero que me oigáis, y es... la ansiedad y el deseo no se llevan bien. Si voy a esa velocidad, ¿cómo puedo seducir y dejarme seducir? La seducción necesita de tiempo, de idas, vueltas, esperas, de no saber, fundamentalmente para desear. Es que si la seducción se lanzara a la confesión de certezas que calmen el no saber qué quiere el otro de mí, ¿no dejaría de ser seducción? El de la seducción es un tiempo en que nos encontramos con otro y nos dejamos atraer por el misterio, lo que todavía no aconteció. Y es quizás, ya para terminar, ¿no? Es ese punto, es ese misterio que incluso cuando llevas mucho tiempo en el caso de parejas monógamas, ¿no? O parejas que no son monógamas, pero que llevan mucho tiempo de vínculo, ese misterio que muchas veces no nos dejamos permanecer, ¿no? No nos dejamos disfrutar, por así decirlo, por el hecho de tener una certeza, por el hecho de que si es A, entonces B, ¿no? Si ha eyaculado, entonces me quiere. Si he tenido un orgasmo, entonces es que me ha satisfecho y a lo mejor puedes tener una reacción física, orgánica, y por dentro estar totalmente en disonancia con esa reacción física. Así que la pregunta es, ¿cuánto nos dejamos investigar en el ámbito del sexo en el que parece que todo está dicho, pero del que nunca nos atrevemos a hablar? Así que ahí lo dejo, porque creo que... Y si tenéis preguntas, no sé si a lo mejor ha sido demasiado corto, pero bueno, creo que tampoco hay que ampliar, sino dejar del misterio. A ver, ahora sí, estoy por aquí con buenísimo. Compartir por aquí con una palabra que os ha parecido. Bueno, muchas gracias, Rosario, por lo que nos Gracias. has... Me ha encantado esa ponencia. Creo que es fundamental la educación. Y hablar de todo esto, del sexo, es algo que falta mucha educación sobre todo esto. Mucha, mucha. Y esto que nos traes es muy interesante. Y bueno, y mucho más que tienes ahí para ofrecernos en la formación. Así que gracias infinitas por lo que nos has compartido. Muy bonito hablar con naturalidad. Qué importante, es que es tan importante esto. Es que no nos han enseñado. No nos han enseñado y la juventud necesita también todo esto. Es que se necesita, por Dios, muchos terapeutas para que nos acompañemos a ver la vida de otra manera. Gracias, Rosario, de verdad. Muchas gracias.